Bounce. Buenas tardes, licenciado. Soy Matías Aguilera de segundo ciclo de desarrollo de software. Bueno, ahora voy a explicar la teoría sobre la que hice yo y mi compañera en esta semana. Hicimos sobre Prisma. Bueno, primero, Prisma se basa en un conjunto de componentes que trabajan juntos para simplificar y agilizar el desarrollo de aplicaciones modernas. En los componentes principales se incluye el Prisma Client, el Prisma Schema, el Prisma Migrate, el Prisma Studio y ninguno más. Esos son todos. Bueno, a ver, el Prisma Client, ¿qué es lo que hace? Es una biblioteca de base de datos que ya está autogenerada y proporciona una interfaz de programación de aplicaciones para poder interactuar con la base de datos. El Prisma Schema define los modelos de datos. El Prisma Migrate proporciona una forma declarativa de gestionar los cambios en el esquema de la base de datos. El Prisma Studio es una interfaz de usuario gráfica que permite explorar y administrar los datos de la base de datos. La arquitectura de Prisma ofrece varias ventajas significativas. Esta simplifica el desarrollo al proporcionar una capa de abstracción sobre la base de datos. Esto permite a los desarrolladores centrarse en una lógica de aplicación en lugar de detalles de la base de datos. Además, al utilizar un enfoque declarativo para la gestión de esquemas y migraciones, Prisma.io mejora la seguridad y la consistencia de base de datos. Sin embargo, también presenta desafíos, especialmente en entornos de alta concurrencia o en aplicaciones que requieren un control fino sobre el rendimiento de base de datos. En estos casos es importante tener en cuenta las limitaciones y considerar estrategias adimensionales para optimizar el rendimiento. Analogía. Podemos comparar la arquitectura de Prisma con una fábrica moderna. Prisma Schema sería el plano. Prisma Migrate sería el equipo de ingenieros. Prisma Client sería el personal de la fábrica y Prisma Studio sería la sala de control. En resumen, la arquitectura de Prisma proporciona una forma moderna y eficiente para trabajar con bases de datos en aplicaciones web. Con componentes como los ya mencionados, los desarrolladores pueden construir y mantener aplicaciones robustas y escalables de manera sencilla y segura. Ahora voy a proceder con las preguntas. La primera pregunta es: ¿cuál es el propósito principal de Prisma Client en la arquitectura de Prisma.io? El propósito principal es proporcionar una interfaz de programación de aplicaciones para interactuar con la base de datos. Esto quiere decir una interfaz que sea bastante fácil y sencilla de utilizar para poder modificar, alterar o agregar un nuevo dato a la base de datos, o poder interactuar directamente y ver simplemente los datos. La segunda pregunta es: ¿qué componente de Prisma.io se utiliza para definir el modelo de datos de la aplicación y la configuración de la base de datos? La respuesta correcta es la B, Prisma Schema. Esta nos sirve para definir el modelo de la aplicación y poder configurar la base de datos. ¿Cómo se compara la arquitectura de Prisma.io con una fábrica moderna según la analogía presentada? Las opciones son estas y la respuesta correcta es la B, Prisma Migrate, porque es el equipo de ingenieros de la fábrica. En otro ejemplo se podría decir, en un sitio de desarrollo de juegos, el Prisma Migrate serían los encargados de diseñar el juego o de darle las funcionalidades al juego. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.